Bien, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, mi Mayito. Un placer estar acá Señor, ¿cuántos contigo. años de conocernos? Pues si no tengo, bueno, pues yo creo que te conocí en la secundaria, en la mítica técnica 3. Exactamente, ¿no? Yo tenía 12 años, Años de guerra en las canchas, ¿no? años de guerra, pues por ahí nos conocimos en los míticos 90. Es correcto, ala, ya hace unos Sí, ayeres, ¿no? ya hace unos ayeres que nos conocemos y pues desde ahí creo que pues hemos mantenido hasta el día de hoy pues una buena amistad, pero sí todo inició en la técnica 3, en la selección de Fucho. Me encanta cómo lo dices, güey. ¿Cómo definirías a Ajá. esta distancia lo que fue, digamos, secundaria, preparatoria, güey? No, pues para mí la secundaria pues fue un universo de una etapa muy bonita de mi vida. Mucha gente a veces, algunos dicen que la peor su etapa, otros no, pero para mí fue una etapa pues muy bonita, muy bonita. Tengo muchos muy buenos recuerdos, muchas amistades que unas se han conservado a lo largo de los años, otras se quedan en el camino, nos quedamos. Pero si yo algo recuerdo mucho de la técnica 3 es estar en la cancha, jugando fútbol, cuando íbamos a los míticos Campos Juárez, Tala, en la sí. selección con Donde es la USB Sixto, ahora, ¿no? la Claro, USB. sí. Pero la secundaria la recuerdo con mucho cariño. La verdad, cada vez que paso por ahí, cada vez que regreso a Jalapa, paso por Ávila Camacho y vaya, se te vienen flashazos de esos instantes, ¿no? De esos 3 años que se parecían eternos, para mí fueron eternos, pero muy bien, o sea, tengo muy bonitos recuerdos de la técnica de atrás y de toda la banda que por ahí conocimos, ¿no? Bueno, Paco es Sí, un gran amigo, banda, y bueno, hoy vamos a conocer algunos aspectos de esta gran persona y que tiene por ahí algunos detalles curiosos que pocos conocen y que obviamente banda que también lo conoce pues va a aquilatar, ¿no? Paco, bueno, de ahí ¿a ajá, qué te dedicaste? En realidad, bueno, nos conocimos en la secundaria, a sí, veces coincidimos un poquito en otros tiempos, sí. pero estudiaste aquí, ¿qué? Y hacia dónde te llevó el destino. Pues mira, yo nací en el puerto de Veracruz. Sí. Estuve los primeros años de mi vida en Veracruz. De ahí, por cuestiones del trabajo de mi padre, emigramos a Tehuacán, Puebla. Ok. Estuvimos ahí en ¿sabes? Pues, los 80s. Hice ahí parte de la primaria en Tehuacán y posteriormente, por el trabajo también de mi papá, regresamos a Jalapa. Yo llegué aquí a Jalapa en el 91 a hacer sexto año de primaria. Ok. Sexto año de primaria y ya posteriormente pues fue lo de la técnica 3 en la secundaria. Posteriormente estuvimos por ahí en el Cebetis 13, un semestre nada más. Por azares del destino mi mamá me sacó de ahí, dice no, no te vas a quedar en esa escuela. Y terminé mis estudios de la secundaria pues ahí en la prepa Jalapa, ahí en Plaza Cristal, por Plaza Cristal. También estuvimos ahí en la prepa también. Tú también estuviste en la prepa Sí, Jalapa. claro, así es. Por eso te dije que Prepa coincidimos en Jalapa. algunos otros momentos. Posteriormente, pues la universidad. Yo estudié licenciado en Administración de Empresas. Me titulé y todo. Y posteriormente, pues la cuestión laboral. Empezamos a trabajar. Pero pues ahí estuve un tiempo trabajando aquí en el estado, en Jalapa, en Comisión Federal, Laguna Verde, y posteriormente por decisiones propias y todo, me desplacé a la Ciudad de México. Llegué por allá en el 2012. 2012. 2012 y de ahí hasta el Real, pues allá seguimos. Ok, Sí, genial. sí, Pues sí, para no perder tiempo, ir a la sí, parte donde me interesa mucho, sí, pues, ¿qué es lo que te hace ponerte a escribir, Paco? ¿Qué es lo que te empieza a motivar? Porque también sí, entiendo que en todo ese lapso tú sí, empezaste a hacer tus primeras pruebas letrísticas y que sí, obviamente pues algunas se empezaron a publicar por aquí y por allá. sí, Hay una que me gustó mucho, que bueno, no es tan vieja, sí, pero digamos que habla muy bien de lo que era la cuestión de las botanas y las dulces hace tiempo, ¿no? sí, Cómo disfrutábamos lo que eran las golosinas, ¿no? ajá, Y ahí fue cuando te dije, Paco, es muy bueno cómo escribes porque sí, sí, sí. reflejas muy bien esa parte del urbano, lo costumbrista, pero bueno, no te detuviste ahí, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Sí. te empezó a llevar a eso? Pues mira, realmente yo creo, todo también, tengo un recuerdo así muy nítido, o sea, cuando era yo niño,
en casa de mis padres, había un libro ahí, no sé si se los regalaron, la cosa es que estaba ahí, era como un tabique de los cuentos de Hans Christian Andersen, con pasta dura, y recuerdo en la primaria que pues estaba el libro ahí, yo lo abría, lo hojeaba y empezaba a leer los cuentos, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención eran que venían con unas acuarelas bellísimas, unas acuarelas, esos dibujos a mí, cómo me impactaron mucho ver el cuento con la imagen, y pues, los empezaba yo a leer, los leía, pero me impactaba mucho el dibujo. Y entonces por ahí yo me recuerdo que siempre me gusta bien dibujar. Okay. Entonces también por ahí siempre, no sé, siempre me llamó la atención como crear algo con las manos, ¿no? O sea, algo ahí dejaba yo siempre. Recuerdo, no sé si te recuerdas, en la secundaria, en la primaria, el amigo secreto y todas esas cosas. Yo siempre regalaba un dibujo a la persona, si era mujer o hombre, yo les regalaba un dibujo de algo. Okay. Algo creado por mí, aparte de los dulces o lo que le quieras, o hacía cartas, ¿no? Nice. Siempre. Pero... ¿Y tenías éxito alguna vez? ¿Tuviste éxito acá con alguna morra? Digo... Sí, tuve varios éxitos. Digo, no te quiero ventanear. Yo sé que Paco obviamente ya ahorita tiene su vida de otro modo, pero sí, bueno, o sea, son recuerdos. Pero yo siempre, según aquí, la seducción con las chicas, los primeros escarceos ahí, siempre era un dibujo o algo que yo escribía, según yo, ¿no? Pero sin ninguna noción, ¿no? Okay, claro. Y posteriormente yo recuerdo en la técnica 3, bueno, en los 90, que pues era el pasadero de información y muchas cuestiones. Recuerdo mucho la revista La Mosca en la Pared. Ok. Entonces por ahí pues obviamente era como la biblia musical para todos, ¿no? Eran como las referencias de qué se estaba escuchando en los 90. Y era una revista que, era... O sea, te la chutabas. Cada mes era ir a comprar. Y me gustaba mucho las columnas, y yo por ahí descubrí, si no mal recuerdo, una columna de Eusebio Rubalcaba, que se llamaba Un hilito de sangre. Ok. Entonces yo empezaba a leer y dije, qué forma de escribir, me gustaba mucho José Agustín, o sea, innegable, o sea, yo decía, no, qué forma, ¿no? Entonces siempre como que coqueteaba con la idea, y un día me quedé, no, algún día voy a escribir algo, ¿no? Algo que esté publicado en papel, algún día, ¿no? Siempre fue como una idea. Pero pasó el tiempo y ya en la preparatoria, pues ya los intereses van cambiando, la música, y ahí donde yo actualmente vive mi madre, en el Peñascal, me hice de unos grandes amigos ahí, vecinos, ¿no? Y compartíamos música y todo, pero ellos de una otra forma, por ahí tengo un gran amigo por ahí que se léete esto. Y me acuerdo que él me dijo un día, échate esto, léete esto, y era Un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba. Entonces cuando yo leí ese libro, para mí fue decir, wow, o sea, qué forma tan hermosa de narrar, y tan directa y tan coloquial, ¿no? Okay. Dije, no, pues también se puede escribir de esta forma, ¿no? Sí, porque siempre nos han dicho que a veces la manera más sublime de escribir es utilizando palabras y textos tan rebuscados, ¿no? Y no forzosamente, era como que empezaba a salir del estilo clásico de escribir, ¿no? Sí, algo fresco, ¿no? Y posteriormente, pues con esos amigos que sí, hasta la fecha conservo y nos seguimos viendo, pues empezamos a intercambiar libros. Luego ellos, por ejemplo, después de la preparatoria decidieron estudiar letras hispánicas, todo. Entonces siempre estuve como que rodeado de gente, de personajes, de amistades, que de una u otra forma, los libros, ¿no? Chécalo, ¿con qué te parece? Y empecé a leer un poquito más en forma, o sea, pero me gustaba mucho Eusebio Rubalcaba y sobre todo José Agustín, pero poco a poco empezaron a llegar más autores que ellos conocían, ¿no? Ok, pero ¿consideras que Eusebio y José Agustín fueron tus primeros influenciadores? Sí, por la forma, ¿no? O sea, yo hasta la fecha, yo regreso mucho a José Agustín y a Eusebio Rubalcaba, son divertidísimos. O sea, cuando me la quiero pasar bien, agarro a José Agustín, y esa forma de narrar que dices, wow, o sea, que ha sido, pues es un parteaguas dentro de la literatura nacional, ¿no? Eusebio Rubalcaba, siempre regreso a ellos, o sea, como maestros, pero siempre tienen, cada vez que los releo, descubro más cosas y dices, wow, o sea, qué forma de narrar, de escribir, de despejar la vida, ¿no? Entonces esa parte me llamó la atención, y ya en la prepa, pues yo dije, no, pues empezaba a escribir yo mis poemas, ¿no? Según,
Pero resulta que en esa época, creo que ya en la preparatoria, si no mal recuerdo, sería la época de los blogs. Ok. Ya todos eran bloggers, ¿no? Y andaban escrituras por todos lados, ¿no? Y entonces tocó mis banda ahí del Peñascal, que nos autodenominamos los perros esteparios, derivado del libro de Hermann Hesse. Saludos a la banda esteparia. De los lobos del lobo estepario, que también nos lo bebíamos y con bebida y platicando y todo. Pues esta parte fue de, no, pues, hazte un blog, ¿no? Y mis amigos empezaron a hacer sus blogs, y dije, no, pues, ¿cómo? Pues ahí le picabas, y ya escribías, ¿no? Escribías y subías lo que pensabas, ¿no? Diario, como tú lo fueras, pues, haciendo, ¿no? Y ya veías como una plataforma, ¿no? Yo veía lo que escribía. Sí, algo plasmado. Ajá, y dices, no, pues está bien. Luego te comentaba gente extraña que no sabías, era un universo virtual, pero fue como que, no, pues por ahí va. Era algo que te empezó a motivar y decir, Y sobre todo, pues seguir leyendo, descubriendo, poco a poco, diversos autores, poco a poco. Pero esa parte siempre, esa vena de querer hacer algo, por ahí va, pero no, nunca lo dimensionaba, nada. No, pues quiero escribir. Yo escribía, pero nunca lo publicaba. O sea, agarraba y lo ponía en el blog, y hasta le ponías la foto y todo, hacías todo un performance de tu escritura, y ahí estaba, ¿no? Pasó el tiempo, pero yo siempre tuve esa cuestión de, pues, querer escribir, pensar, reflexionar, pero y así me fui. ¿Cuáles fueron tus temas, Paco? O sea, por ejemplo, hay chavos o escritores que empiezan por la parte del dolor, a hablar del amor, desde el dolor, desde la nostalgia. ¿Tú sobre qué te empezaste a ir? Sobre el fútbol, sobre todo, ¿no? Sí, pues yo, según recuerdo en ese blog, que si no mal recuerdo se llamaba Sátira Cotidiana, algo así le puse, y pues empezaba a leer noticias, criticar al gobierno, como acá medio anarquista. O sea, analista político, político, opinólogo. Ajá, y sobre todo me gustaba mucho como plasmar vivencias personales con los amigos, lo que veía en como la anecdotario, calle, ¿no? Como un anecdotario, más que nada, más allá de que no, es que quiero escribir sin ninguna referencia como tal, más que lo que leía, y me ponía a escribir, ¿no? Sobre cualquier tema anodino, si tú quieres, que fui por las tortillas, ¿no? Y algo me pasó en el trayecto, lo escribía, sí, ¿no? Sí. Y así los dejaba, ahí se quedaban, y luego decían, no, pues esto puede tener forma, o le decían, oye, ¿cómo ves? Sí, está chido, que no sé qué, y ya con ese impulso, ya lo publicaba y decía, no, pues ya estoy escribiendo, ¿no? Sí. Entonces, pero siempre fue como esta parte de cuestiones de tratar de, o intentar, ¿no? Hablar de las cosas que me pasaban diario, o sea, como un tipo, si no diarístico, al menos como una crónica, ¿cómo se llama? Que no tenía una secuencia forzosamente, ¿no? Exactamente. Como que era pertinaz, muy de vez en cuando, muy ocasional, ¿no? Ajá, por ejemplo, también en aquella época en Jalapa que había los conciertos que en el Tope, que en varios lugares, pues yo iba con la flota a escuchar al toquín, la banda, pero me quedaba con las impresiones de ese momento y regresaba en la noche al otro día y trataba de explorar esa parte, ¿no? Como una vivencia nada más, y hasta ahí. O sea, en tu caso es como retratar los detalles de un momento, ¿no? No sé, jugar ese papel de observador, ¿no? Ándale, exactamente. Y pues bueno, con el paso ya de los años, ya entrando en la universidad y todo eso, pues ya vas afinando un poquito la mirada, tus gustos en cuanto a qué tipo de autores te gustan. Y yo recuerdo mucho por una amiga que vive aquí en Jalapa, que pues, actualmente ella es escritora, es poeta, y un día me dijo, oye, pues léete en el Universal, léete a Guillermo Fanelli. ¿Sabes quién es? Y le digo, no, pues no. Pues dale chance y léelo ahí en el Universal, escribe todos los lunes, tiene una columna por ahí. Entonces le empecé a googlear, y cuando llegara la literatura de él o a lo que él hacía, siempre dije, wow, o sea, de qué forma de... Me gustó mucho el tono en el que estaba escribiendo, y fue que me quedé pensando, y lo empecé a seguir. Entonces empecé a adquirir libros de él aquí en la FIL, de la UB,
Sí, la FIL. Uh-huh. La FILU, ¿no? Filu. La FILU. Y me empecé a hacer descubrí como esa parte con este escritor. Y ya después, posteriormente, descubrí que pues tenía una editorial independiente. Y dije, no, pues, ¿qué es eso de editorial independiente? La editorial Momo, que hasta actualmente sigue vigente. Y por ahí me fui y empecé a leer esos autores, que era complicado conseguirlos aquí. Pero vaya, sí me quedé como muy... Esa forma de narrar de él, me gustó mucho, me llamó mucho la atención la forma en que escribía. Dije, pues yo algún día podría hacer algo así parecido, y empecé a revisar los textos que yo haya hecho, y dice, no, pues va por ahí, pero sí, realmente no, todavía así como que muy verde el asunto, ¿no? Sí, pues. En ese entonces, ¿estabas estudiando o ya trabajabas? No, ya estaba yo trabajando, ¿Tu profesión cuál es, Paco? Administración de empresas. No, te pregunto no por otra cosa, porque casi siempre todos ejercemos nuestra profesión, nuestro oficio, y luego también nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Hay trovadores o músicos que, por ejemplo, son ingenieros, ¿no? Claro. Hay poetas que son cualquier otra cosa, menos gente que estudió letras, ¿no? Que no significa que tampoco se esté mal, sino que este es un cúmulo de cuestiones donde hay ese impulso que uno tiene como persona para volverse o comunicador frustrado o cronista frustrado, ¿no? ¿Cómo se llama? O escritor, ¿no? Sí. Y a veces uno, sin querer, bueno, ese tipo de personas sacan su talento de una forma u otra, y eso es lo que me llama la atención, porque para mí es falso ya decir que solamente un escritor es alguien que estudia letras, ¿no? Tendrá por supuesto otros skills y otras habilidades, ¿no? Por supuesto. Pero hay algo que talento no se niega, y pues obviamente que se va puliendo con el tiempo. ¿Tú cómo ves esa parte? O sea, no, en algún momento no dices, no, güey, pues a ver, si yo soy administrador, ¿qué chingado hago yo aquí escribiendo? No, voy a dejarlo en pausa. O no, voy a abandonar cualquier cosa relacionada a administración y ya me dedico a ver qué sucede en las letras. ¿Nunca sufriste esa confrontación? Sí, siempre. Sí, porque a esta hora todavía. Está bien pues decidí esa parte de la administración de empresas, y pues son números, otra contabilidad, otra cuestión totalmente ajena, ¿no? A la cuestión del arte, ¿no? Como tal, ¿no? Pero sin embargo, como siempre estuve rodeado de amigos que se dedican o se dedicaban en ese momento a la cuestión de la literatura, pues siempre fue una cuestión que a mí siempre me sumó. Entonces me daba si no un equilibrio, sí me daba un refresco. A ver, no todo es sacar números y eso, también hay otra cuestión, ¿no? Es una cosa, un tema que siempre he alimentado, porque me ha gustado esta parte de la sensibilidad, del arte, la pintura, el cine, por ejemplo, la música. Y pues a estas alturas ya del partido, no creo que estén peleadas las dos cosas, ¿no? Simplemente ya tú decides si le vas a apostar a vivir del arte como tal, que es complicadísimo. Yo creo que ya es complicado todo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero siempre fue como una parte en su momento como el ocio. Pero dije, no, pues algún día, o sea, quiero que alguien lea lo que escribo, ¿no? O sea, porque esta cuestión también como del escritor maldito, que yo escribo nada más para mí. Sí, no me importa si no me entienden, no me importa. Yo sé a quién insulto, escribo para Juan, que es el único que va a entender cuando y realmente, o sea, dije, no, eso es un farsante que dice eso. O sea, si escribes es porque quieres que alguien lo lea. En el formato, pues ya se verá, ¿no? Y ahorita, pues en estos tiempos, ya todo el mundo escribe por todos lados, ¿no? Que entre el Facebook, que esto y lo otro, o sea, no está mal. Estoy de acuerdo. Oye, ¿qué cambio y qué contraste ves en haber tenido un blog antes y Facebook? ¿Crees que no es...? Bueno, yo creo que tienen objetivos diferentes, ¿no? Sí. Pero también hasta yo alguna vez he escrito cuestiones ahí, bueno, no personales, pero pues ahí también mis disqueletras ridículas, pero entiendo también tuve un blog, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que se demeritó mucho la cuestión del blog, y que Facebook arrasó demasiado, y que en el afán de democratizar tanto esa parte, hablando de la parte de las letras, no de la interacción social, pues creo que también
fue en detrimento, porque el blog te da como esa seriedad de, es blogger, Ajá, sí. algo interesante va a decir, ¿no? Sí, Alguna pendejada va a decir. Sí. Pero el Facebook ya es de, pues no sé, a ver, o sea, generalmente como que es más, el Facebook como que el payaso del ¿cómo se llama? Del reino, ¿no? Como Sí. que ya sabes que no sabes si vas a encontrar algo de calidad, porque todo el mundo escribe, ¿no? Sí, yo digo, no estoy en contra de eso, o sea, obviamente cada quien usa las redes sociales como quiera, no es una oportunidad, pero si no mal recuerdo ya lo dijo en un momento, ¿quién fue por ahí? Bueno, ahorita Sí. ahorita recuerdo, pero no sé si fue Humberto Eco o algo así, que dijo, pues es que el crimen de las redes sociales es darle voz a una legión de idiotas, ¿no? Y pues yo coincido, ¿no? Pero bueno, cada quien usa su espacio virtual porque eso es generar un personaje a partir de tus cuestiones para afuera. La realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, veo que hay por todos lados, todos te escriben o está bien, adelante. Sin embargo, pues nada más se queda ahí, ¿no? Y con tus amigos que te dan el like como obligado y no hay esa conversación que dicen que tenga que existir, ¿no? Por ahí, ¿no? Dicen, no, yo quiero algo concreto, algo en papel, en físico, ¿no? Y poco a poco, pues, llegar a la Ciudad de México, pues para mí fue como un parteaguas en esa parte. Pues hay de todo allá. Y empecé a seguir a ciertos escritores, editoriales independientes que me empezaron a latir como el pulso, o sea, esa parte, el cómo escribían, y por ahí me fui metiendo a la lectura y todo, pero yo decía, ¿a dónde? ¿Ahora a dónde? No, pues ya no hay blogs, ya eso ya pasó. Sí. Y dije, mi Félix, no, ¿para qué? O sea, ahí no. Quiero que vaya bajo el corset de algo, ¿no? Tal vez un sitio, hay tantos sitios ya actualmente. Que guardara toda esa parte de esencial literaria y como más enfocado. Más ¿no? enfocado, Más ¿no? enfocado. Ándale, ¿no? entonces empecé a buscar en internet o en sitios que hacían convocatorias, ¿no? Va a haber para tal tema, manda tu escrito, ¿no? Y yo recuerdo que llegó mucho antes, poco antes de la pandemia, yo andaba, uno escribía, decía, ¿pero en dónde? Le digo, en mi Facebook, no, o sea, no. Voy a tratar de buscar, entonces empecé a buscar espacios, ¿no? En revistas digitales, sobre todo esa parte digital, y entonces ya me ponía yo a escribir y mandaba, ¿no? Porque si algo de convocatoria de tal tema, ya mandaba, ¿no? Y recuerdo que mandé, por ahí empecé a mandar algunos textos y los seleccionaban, ¿no? Y ya cuando vi que, no, pues felicidades, ya vas a publicar en tal número. Y, wow, no, pues yo ya decía, no, pues yo ya... Ya estoy acá. Ya. Soy la élite. Sí. Oye, ¿recuerdas algunos de esos primeros textos que fueron más o menos? ¿O de qué era? No tanto quiero el título y platícame qué trataba, pero un poquito. Hay espacios por ahí, recuerdo mucho una revista digital que sigue hasta la fecha que se llama La Memoria Errante, que ellos llevan ahí es virtual, pero siguen publicando mucha gente, ¿no? Entonces ellos hacen convocatorias, entonces por ahí mandé una, por ejemplo, y la agarraron, ¿no? Pues va, dije, pues qué chido, ¿no? Está bien. Volví a mandar creo que por ahí hubieron 2 o 3 textos por ahí. Y después dije, no, pues a ver, vamos a buscar más cosas, ¿no? Otros sitios, ¿no? Y empezaba a leer los sitios, el tipo más con el tono, cómo se escribía, qué estaban escribiendo. Y dije, pues va. Entonces, fue otra revista por ahí que también sigue por ahí, revista Marabunta. Y dije, pues mandé ahí, me acuerdo que mandé una crónica, ahí ya era como una crónica de Street Fighter. Ok. Y dije, pues va, la voy a mandar. Y la agarraron, mandé otro también, mandé 2 por ahí que me publicaron. También con unos amigos acá de Jalapa, también tuvieron un sitio, pues es que también darle el seguimiento a eso también está cañón, ¿no? Pero también mandé unos textos por acá y los publicaron si no mal recuerdo, uno de la técnica 3 de la cueva, ¿te acuerdas de ahí? Sí, claro. También hice, lo publicaron, empezó como a fluir esa parte, ¿no? Pero pues yo siempre me quedaba con, yo quiero algo en papel, algo ya más. Entonces seguí con las lecturas y me enteré, bueno,
ahí en la editorial Mo, de que maneja Guillermo Fanel y Yolanda Guadarrama, empecé pues ahora sí que a consumir los libros de diversos autores y me empezó a gustar mucho esa parte. Y dije, no, pues yo algún día quiero escribir así o intentarlo, ¿no? O ver. Y uno de sus colaboradores, los escritores, un gran amigo actualmente, se llama Adrián Román. Lo seguí en redes un día y me acuerdo muy bien que ahí tu casa allá en Ciudad de México. Gracias. Posteó ahí en Facebook que iba a salir a vender libros en un diablito. No, que voy a vender libros y acabo de traer una nueva novela en la editorial Mo. Voy a vender libros y voy a andar por la zona por donde yo vivía. Pues salí como loco, me acuerdo, a buscarlo y no lo encontré. Le dije a mi chaval, ay, ¿sabes qué? Eso es puro choro. Total, pasó el día y en la noche, ya como a las 10 estábamos viendo una serie, si no mal recuerdo, y la ventana del balcón del departamento daba a la calle. Entonces se levanta Adriana y hace la cosa y me dice, mira, no manches, Leo, ¿qué pasó? Ahí va, Leo, ¿quién? Pues el de los libros. Entonces me asomo y le grita mi chica, le dice, Adrián, y volteó, iba con su perro, con un cocker y con los libros ahí, ya eran como 10:30, 11. ¿Traes libros? Sí, traigo. Ya se atravesó, bajamos y ahí lo conocí. Le compré, le digo, no, pues yo quiero algo, a ver, ¿qué traes? No, pues traigo eso, No, digo, yo quiero algo tuyo. Y recuerdo que adquirí ahí 2 libros de él, uno se llama Pinche Paleta Payaso y el otro La Noche del Sandunga. Dije, no, échamelos. ¿No traes la nueva de Mo? Y dice, no lo traigo. Ya se me acabó. No, pues dame estos 2. Órale, va. Y ya, oye, ¿qué onda? Le digo, pues, cuando nos vemos, te invitamos aquí a echar unas chelas acá a la casa. No, pues sí, yo vivo aquí. Resultó que vivía como a 3 cuadras de donde nosotros vivíamos. Total que ahí quedó esa noche y me devoré esos 2 libros de él y wow, a mí me encantaron, ¿no? Dije, no, qué forma de escribir, o sea, y dije, no, pues esto es crónica como tal, ya. Crónica, o sea, literaria. Sí, o sea, yo dije, pues suena, me cayó como anillo al dedo y dije, no, pues fue como un impulso también, dije, no, pues oye, me gustó mucho cómo escribe. Lo contacté y a raíz de ahí, pues es un buen amigo, hemos compartido chelas, y entonces en su momento, si no mal recuerdo, posterior a la pandemia, él empezó a hacer un taller de crónica. Y me dice, ¿cómo ves? ¿Jalas? Pues va. Y llegué ármate un texto y nos vemos. Y ya ahí en Santa María de Rivera, en una galería en un espacio ahí que tiene otro compa por ahí se dio el taller, ¿no? Y ya llevé el texto y no, pues sí le gustó. ¿De qué era el texto, Paco? Pues ¿O les daban algún tema? O no, algo libre. Y llevaba yo una crónica que fue la que se publicó en la revista Marabunta. Creo que, si no mal recuerdo, el tema era videojuegos. Okay. Entonces yo dije, videojuegos, ¿qué? Me acordé, dije, no, pues cuando llegué a Jalapa, en los 90, Street Fighter. Y me acordaba de la tienda donde estaba la maquinita. Y dije, no, pues ahí. Y entonces yo Doble Dragón y todo eso, ¿no? Sí, cómo no. Y llevé un bosquejo realmente, ¿no? Y dije, desarrollalo. Y pues vas aprendiendo, ¿no? Realmente sí me sirvió mucho esa parte para que ahí construí ese texto. Y él dice, no, pues mándalo, a ver. Estábamos casi en el deadline de la convocatoria y lo seleccionaron. Pero ya con la gente que fue al taller y todo, pues ya, pues sí, pues ya empiezas a ver y dices, ay, canijo, ¿no? Pues es ya banda que ya llevaba ya pues tiempo en el ajo, ¿no? Y sí, ya claro. empiezas a compartir lecturas, varias cuestiones, estilos, y ya fue cuando dije, no, pues de aquí soy, o sea, me gustaba esa parte, dije, pues lo que estoy haciendo va por ahí, pues de ahí, ¿no? O sea, habiendo tanto, que el ensayo, que el cuento, dije, por ahí, siento que por ahí. Okay. Y ya terminó el taller, dio 2 talleres, acudí a los 2, y yo me la pasaba muy bien, era un taller muy chido, o sea, la verdad, bien, pero pues él también anda en sus cuestiones personales de escritura y todo eso, y dejó, pero él fue el que me dijo en su momento, ¿sabes qué? Dice el escritor Juan Manuel Servín, no sé si lo conoces, digo, sí, digo, de hecho tengo ya conocía su literatura, su obra, y me dice, va a dar un taller, dice, hazte un texto y ve.
Entonces ya investigué y dije, no, pues va a haber un taller con Juan Manuel Servín. Dije, no, pues va. Pues me mandé un texto, o sea, un texto por ahí y fui, pero ahí sí ya fue otro rollo. Ya cuando llegué ese día al taller de Juan Manuel Servín, que llegué y pues ya pues había, no sé, recuerdo unos 8 o 9 personas y pues ya vi que era otro nivel. O sea, cuando yo dije, ay cabrón, pues ya todos ya habían publicado un par de libros, o sea, ya hay gente que ya está, lleva rato Sin que... escritores ya mucho más fundamentados, ¿no? Sí, Todos los pues, sentidos. sí, el taller está abierto para el que tenga la inquietud, ¿no? De escribir. Pero cuando empecé a ver, le dije, ay, canijo, dije, no. Ese era el filtro, ver quién estaba ahí, el primer filtro, ¿no? Soportar Sí, la y presión. tienen, pues, la Bélgica ahí con mis notas. y pues sí se está cierto arrojo para leer delante de gente que no conoces y que empiezan a hablar de lo que escriben y tú dices, ay, güey, pues no, pues ahí me acuerdo que leí el texto y les gustó a varios y dije, pues van. Y empecé a ir a ese taller ya de como tal de crónica o periodismo narrativo, que es lo que maneja Juan Manuel Servín, que es el capitán en jefe de Producciones El Salario del Miedo. Oye, justamente eso te iba a decir, ese Sí. super nombre, eso de Salario del Miedo. Sí. ¿Cómo me encanta ese nombre, güey? Pero bueno, cuando hablamos de crónica, Sí. bueno, hay dos temáticas o Sí. dos colecciones. Sí, Una que tiene que ver con la temática de perros sí, y otra que tiene que ver con pues otro tipo de temáticas tal vez un poquito más variadas. sí. Pero cuando tú escribes tu texto Ajá. con este señor y Sí. con Solín, es algo que tú tuviste que vivir al lado de él. O sea, Ujú. ¿cómo es una crónica literaria? ¿Cómo se fabrica una crónica literaria? O periodística. Ajá, pues mira, todo empezó ahí en el taller, ahí con Juan Manuel Servín, ahí con JM Servín. Entonces ahí yo, pues llega a otro universo, ¿no? Pues ahí en su casa, pues se da el taller y todo, y fue cuando descubrí el Premio Nacional de Periodismo Gonzo. Sí, entonces fue cuando dije, ay, canijo, digo, no, ¿y esto de qué va, no? O sea, ¿de qué va el Premio Nacional de Periodismo Gonzo, no? Obviamente tenía yo pues, referencias de Hunter Thompson, ¿no? Esta parte de Medo Vasco en Las Vegas, ya más o menos ya traes lecturas, ¿no? Pero decía, no, pues el premio, y pues empecé a adquirir los premios, ¿no? Dije, a ver, pues ¿de qué se está escribiendo, no? Y empecé la crónica, ¿no? Dije, ok. Entonces, obviamente, periodismo narrativo y entonces fue que empezamos, pues de aquí soy, dije, de aquí soy, el tono de los textos, de la gente que escribe ahí, me llamó mucho la atención y dije, no, pues de aquí soy. Entonces conforme fue avanzando el taller, me enteré ahí mismo del premio, ¿no? Y dije, no, pues cómo no, es un premio a nivel nacional, que se convoca, es tema libre y para tal, ¿no? Y me acuerdo que en esa época, bueno, hace esos años, iba a ser o ya estaba la convocatoria del 8º Premio Nacional de Periodismo Gonzo. Pero ya estábamos como a un mes del cierre. Y yo tenía pues, textos por ahí, pero cuando empecé a ver yo el nivel, dije, no, pues dije, no, suave. No, o sea, suave, mejor sigue con el taller, desarrollando, si no un estilo, pues otra forma de narrar, o sea, distinto. Entonces dejé pasar el 8º, ¿no? Y dije, no, aquí no le voy a entrar. Mejor seguí con el taller, que duró un ratito. Y para el 9º Premio Nacional de Periodismo Gonzo, dije, no, pues yo ya tenía un texto como preparado, listo, ¿no? Dije, no, pues con de aquí me voy a las grandes ligas, ¿no? O sea... ¿Cuánto tiempo te llevó ir preparando ese texto? Porque obviamente Sí, pues, mira, meses, semanas, no, años. es que mira, la convocatoria empieza, en su momento la sacan como en junio y el cierre es en octubre. Más o menos está en un rango de meses, ¿no? Pero yo ya tenía, según yo, una preparada lista, que era otro tema, que ahí tengo el texto, pero cuando sacaron, no sabes qué, este tema o este número va a ser dedicado a los perros. Y yo así de, entonces volver a empezar, ¿no? Digo, pues ahora de dónde, perros. Digo, no, pues sí, tengo mucho cariño por los animales, he tenido galera de mi vida en su... Ahora sí, desde la juventud con los perros esteparios. Sí, todas las mascotas que han pasado por la familia, pero dije, no, pues ¿cómo? Dije, no, pues ¿de dónde me agarro? Dije, regresar otra vez no, algo de ahorita, actual. Y al tiempo que estaba la gente escribiendo, que iban a decir, no, hay que ver qué, pues de dónde, ¿no?
Y curiosamente, pues con mi perrito actual, pues en los paseos diarios, en diferentes puntos de la ciudad, realmente fue que empecé a ahora sí que tu barrio, tu ciudad la conoces caminando, la verdad. Y pues caminando con mi perrito, checaba y empecé a observar mucha gente de la calle, la gente que vive en la calle, los homeless, ¿no? Pero vaya, gente que vive en la calle. Vagabundos, ¿no? Claro, o sea, en situación de calle, ya sabes todo lo que era ahorita ya los vagabundos. Pero me dio mucha curiosidad que en diferentes puntos de la ciudad me encontraba con estos personajes que se vuelven el paisaje cotidiano y que nadie pela, que ya están ahí como un adorno, ¿no? Pero muchos con sus mascotas, día y noche, ¿no? Y entonces, no, ¿qué, me, qué historias tendrán, ¿no? Y poco a poco ahí por donde yo vivo, ahí en Santa María de Rivera, me llamaba mucho la atención un señor que lo había visto tiempo atrás, ¿no? Siempre ahí en una esquina con un pitbull, pero enorme, parecía un dinosaurio el perro, yo lo veía y dije, ah, cabrón. Tiempo después me fui acercando al señor y con mi perrito, fue como que el gancho. Y poco a poco fuimos con buenas tardes, ¿cómo está? Le invitamos un café o algo. Hasta que un día me senté con él y le digo, oye, ¿y el perrote? No, pues ya. Y ahí empezó. Y empezó, más allá que una entrevista, que él quiero entrevistar porque quiero escribir. Sí, claro, claro, claro. Me llevó un rato de estar platicando con él, si no diario, muy seguido. Y me empecé a contar la historia que tenía con su mascota y con las que había tenido antes, ¿no? Y me empezó pues a platicar su historia de vida y realmente la importancia que tienen los animales en su vida, ¿no? Y dije, no, pues de aquí va a ser, o sea. Y empecé, si no a recorrer parte de la ciudad, por donde andaba siempre me encontraba alguien de la calle y dije, no, pues, y fue complicado, porque no todos acceden. No, claro. Porque muchos andan, pues ahora sí que con a la defensiva también. A la defensiva, sí. Sustancias, es complicado, pero a poco me los fui ganando y todo. Y curioso que mi perrito siempre me acompañó como a entrevistar a todos, ¿no? Oye, bueno, perdón, no quiero revelar los secretos que ocupas, pero todo era de memoria, güey, hacías anotaciones, los grababas, el audio a escondidas, ¿cómo le hacías? Ahí sí, los grababa a escondidas. Sí, claro. Si sacaba una libreta o algo, si luego... Sí, iba a mi parecer. Con uno lo intenté y como que sí fue a ver, ¿de qué se trata? Entonces, pues ya los grababa y todo, las conversaciones poco a poco, y ya llegaba a casa y transcribir y ver, ¿no? Darle forma y ver poco a poco, y sobre todo esa parte, dijimos, por ahí, es un buen tema, me pareció un buen tema, y posiblemente también voy a tratar de integrar en el texto, pues la historia de mi mascota, de Adriana y mía, a la actual, ¿no? Pero sí fue esa parte dije, pues voy a construir el texto así, perros. Oye, ¿y qué te quedó de esa parte? O sea, el hecho de haber convivido en la cuestión de la calle y ese vínculo entre el perro y el hombre, ¿no? Yo sé que el típico cliché, ¿no? Que el hombre, el perro, perdón, es el mejor amigo del hombre, ¿no? A veces no es al revés, pero ¿a ti qué te dejó, güey? O sea, esa parte ya al final, porque en el texto, yo lo conozco, pero quiero escucharlo de ti, ya lo leí, pero esa parte... ¿A ti cómo en el momento te marcó, güey? Pues mira, pues, yo creo que el hecho de que me compartieran su historia personal, porque hay gente que no debería estar ahí. O sea, realmente circunstancias, decisiones que toman, los llevan a la calle y dices, wow, o sea, y pues vaya, la Ciudad de México es un monstruo, ¿no? Y todavía vivir en la calle es complejo, ¿no? Pero sí me dejó mucho, pues mucho el amor la lealtad que se genera en la soledad, en la calle, ¿no? Con sus mascotas y que se vuelven parte fundamental para un día más, o sea, y viven unas aventuras increíbles, ¿no? Que yo me quedaba, wow, o sea, esto de otra forma narrarlo no está mal, o sea, lo tienes que mostrar, ¿no? No de esta cuesta de cliché de que vamos a hacer lo marginal, que se... evidenciar. No, porque realmente eso no va a cambiar. Cada vez hay más gente en la calle en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que en todas las ciudades, pero hace poco vi por ahí un reportaje que se ha incrementado en un 150% la gente que está en las calles en la Ciudad de México y los ves o sea, fuerte, pero lo que me dejó mucho
la lealtad que se genera entre el animalito y la persona que los cuida, porque se vuelve como una actividad bien importante para ellos, para en sus andares, o sea, se vuelven parte de... Son los su auténticos vida. sobrevivientes, ¿no? Sí, A sí, una sí, gran y urbe. te conocen la ciudad, o sea, o al menos el perímetro de donde están, te conocen bien, la gente los conoce, mucha gente los ayuda, o sea, por esta cuestión ya ahorita ves que los animales de compañía se han vuelto ya, hay gente que ya se desvirtúa, que ya hasta carriolas y todo este tipo de situaciones, ¿no? No, pero, o sea, pero bueno, esta parte de ahí, lo que sí vi pues mucha soledad, pues mucha soledad, mucho sufrimiento, pero esta unión sí les da como pues un seguir, un día a día, ¿no? O sea, con ese, hice varias entrevistas bueno, no entrevistas, charlas con varios, y da hasta para un libro, te lo juro, o sea, Claro. pero pues Sí, porque el background que tiene cada uno a veces es lo que ignoramos todos, ¿no? O sea, como que creemos que siempre nacieron siendo don nadies y sí, obviamente uno los ve como lo que tú decías, ¿no? Pues sí, son parte sí, son parte de lo sucio del paisaje, ¿no? Y entonces exacto. ahí se queda uno, ¿no? Y uno sigue pues con su vida, ¿no? Sí, ¿no? Y esa parte sí yo lo vi y lo palpé y platicando sí fue algo que sí me cimbró porque pues pasan un montón de cuestiones con las autoridades y sobre todo la soledad, el hecho de la soledad y compartir su vida con un animalito, la verdad, de una otra forma como que les da gas, ¿no? Para seguir de una otra forma sobreviviendo, ¿no? El día a día. Y me pareció como, pues, en un tema crucial, pues, sí, algo que hay que observar, ¿no? Porque Sí, claro. normalmente andan uno caminando en la calle y todos andan así, con el celular, o sea, y están pasando cosas a tu alrededor que ni notas, ¿no? Sí, y uno no nota pues quizás ese privilegio que tiene o que tenemos Ujú. pues de no estar en condición de calle y pues todavía tener un techo, ¿no? Porque eso es lo que no tienen también muchos. Techo y saber que por lo menos unos huevos con frijoles te vas a comer al día siguiente y ellos quién sabe, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Es bien interesante, o sea, y a mí me llamó mucho la atención esa parte y sobre todo los animalitos ahí, o sea, leales, ¿no? Firmes con sus dueños y mucha gente, no, pues los tratan mal porque es una persona que pues que está pues ingiriendo sus tragos o otras sustancias y les dan mala vida y créanme que no, los perritos se la pasan, luego ellos sacrifican mucho porque sus compañeros de vida estén al tiro y los perros están ahí, o sea, y si los perritos hablaran, pues sería otra sí, cuestión. claro, no, sí. Entonces me pareció, entonces fue por ahí que dije, pues por ahí voy a mandar este texto, empecé como ahora sí, de toda la información, pues ahora sí que empiezas si no a descartar, tienes que tener el espacio, lo que te pide, ¿no? La convocatoria, tantas cuartillas, tanto entonces irlo confeccionando poco a poco, ¿no? O sea, es como un rompecabezas, irlo armando, irlo redactando poco a poco y hasta que, bueno, lo terminé y dije, pues va, ahí se va, a ver qué pasa, ¿no? Pues ya, lo bonito es decir, es bonito escribir y todo, mandé el texto y a esperar. Ahora sí cuando dieron los resultados y me dio mucho gusto que hayan pues incluido en esta colección de crónicas el texto que hice y fue algo muy satisfactorio, ¿no? Que dije, no, wow, o sea, ya cuando lo vi en papel, Claro, claro, dije, claro. no, pues ya, vaya, Sí, ya, sí. dije, Es ya. logro desbloqueado, ¿no? Sí, exactamente. Bien, bien, bien. La verdad es que es una gran historia de trayecto, pero Sí, también hay otro texto sí, que por ahí también que forma parte pues, de la colección Premios Gonzo. sí, Y pues ese habla del alcohol. Ese es muy sí, interesante, ¿no? sí. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito por qué elegiste tema, o si era parte de la convocatoria. Ujú. Y pues yo sé que hay arterias o Sí, pequeñas vetas que se anclan a la secundaria o la prepa en tu vida sí. personal. Platícanos por qué ese tema y cómo lo viviste al escribirlo, porque seguramente hubo remembranzas. Claro, sí. Mira, posteriormente, ya una vez que se dio lo el texto publicado en el noveno premio,
dije, no, pues todavía me acuerdo que hablé con Sergio, no, si chance, nos aventemos el 10º, ¿no? Para celebrar 10 años, no, pues estaría bien. Pasó, yo seguí en la taller llevando otros tipos de textos, unos los publicaron en otros medios digitales, porque de una u otra forma vas conociendo, pues, gente ahí que se vuelven tus compas, ¿no? Hay gente que, pues, ya eventualmente publica en medios nacionales, entonces vas haciendo de una u otra forma como cofradía, ¿no? Y yo seguía escribiendo, pero el tema del alcohol, empecé a revisar lo que he estado escrito a lo largo del tiempo y siempre aparece, o sea, dije, no, pues, ¿de qué puedo escribir? No, pues vamos a empezar por ahí, dije, pues vamos a ver qué pasa. Y como era tema libre, Okay. y dije, no, pues por ahí me voy. Y aparte, pues también yo creo que hay ciertos tiempos o tu situación anímica que influye mucho también en la forma en la que escribes, ¿no? El temperamento, el pulso. El momento por el que estás pasando también. Sí, sí, claro. Entonces es como un vehículo importante poder escribir sobre lo que te está pasando en ese momento, en las circunstancias por las que estás atravesando en tu vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí dije, no, pues quiero escribir algo en función pues del alcohol, o sea, siempre está ahí, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Oye, pregunta, a ver aquí, porque yo sí lo he hecho, lo acepto Sí, antes, sí. te digo, ¿alguna vez has escrito algo medio chiles? Pues fíjate Así que tú digas, estoy triste, o tengo ganas, o traigo esta idea en la cabeza, y pues todavía como que traes aquí el trago y empiezas tú a desfogar. Pues en su momento, sí. En mis así libretas de apuntes, en ocasiones, no ahorita, No, claro. pero sí dice, lo escribía, ¿no? A como saliera. Ya el otro día lo revisé y dije, no, esto kick. Pero vaya, sí, pero ya ahorita actualmente, o sea, pues realmente no. Cuando me siento a escribir, tienes que estar lúcido. Okay. La verdad. Es que hay banda que No, sí. que asume que sí, No, y a veces le pegan a... Sí, le salen cosas talento, fabulosas. ¿no? Conozco 2, 3 personajes que vayan, sin problema, sin tema. Pero... O hasta con otras sustancias, ¿no? Claro, sí, de todo hay en la vida del Señor. Pero de vez en cuando, por ejemplo, tal vez me tomo una cervecita antes y estoy así y ya. Pero hasta ahí, pero ya intoxicado. No, claro. No soy Bukowski, o sea, no. Pero de una u otra forma, realmente cuando ya te sientas a escribir, pues tienes que estar enfocado. Sí, enfocado. Sí, claro. Oye, bueno, tú fuiste, cuando fue la parte de los perros, a convivir con gente en situación de calle. Sí. Aquí, bueno, pregunta obligada, ¿conviviste con gente alcohólica o solamente son cuestiones de gente que tú conocías? Ahí, ¿cómo fue la experiencia ¿De cuál? de generar, de justamente del... Sí, pues realmente, andaba yo navegando por ahí una situación personal, si no, andaba como con la pila bajona, ¿no? Y en mis recorridos con mi perrito, andaba yo por ahí por el barrio y me encontré a un don de la nada, ¿no? Y me dice, oye, está con tu perrito, gracias, no sé, oye, me dice, ¿no quieres asistir a un grupo? Y gracias a su madre, pues tan madreado me veo. Y dije, no, pues aquí, mira, aquí a la vuelta, cuando quieras pasar. Y yo así, un grupo, y caminamos por ahí, por la cueva, cerca de mi domicilio, y cuando vi, dije, un doble A, dije, no, pues ya, del tiro ya me veo muy mal, ¿o qué? Dije, órale, va. Pasó, lo dejé, pues. Sí. Y ya, entonces estaba yo empezando a escribir este texto, y dije, no, pues vamos a pasar una tarde por ahí, ¿no? A ver qué pasa. Y me metí como ahora sí que a reportear y empecé a ir a algunas sesiones. Y pues fue cuando dije, wow, pues si no. Sí fue que dije, no, sí está tremendo, ¿no? O sea, nunca yo había asistido a una plática y pues también se te abre espejeas otras realidades, ¿no? Y dije, no, pues esto, si bien hay que respetar muchas cuestiones, también se puede hablar de esta parte, ¿no? O sea, como una cuestión personal también, dije, pues va. Entonces por ahí empecé a escribir también
es eso, y haciendo una combinación pues, con mi pasado, con mi experiencia personal, pero también agarrándome de esas historias que pues de una u otra voz escuchas, ¿no? Pero sí, es así, sí fue una experiencia interesante, ¿no? Y hasta la fecha luego paso, los veo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, pero hasta ahí, o sea, realmente fue algo que se atravesó en el camino como tal, no es algo que yo estuviese buscando, Qué ¿no? curioso. Sí, sí. Pero sí, o sea, aprendí a escuchar muchas cuestiones distintas y dices, wow, o sea. ¿Consideras que te sensibilizó de alguna manera? ¿Solamente fue un golpe de realidad de este es ya cuando cruzas la línea? Como que... ¿qué Sí, te no, quedó realmente eso? sí te simbras, o sea, porque ya, ¿no? Uno piensa siempre que el problema de uno, o los problemas por los que estás atravesando, pues son el centro del universo, y pues no, hay gente que está con cuestiones bien severas, independientemente de las sustancias que consuma, otros universos, y te ayuda de otra vez a afilar la mirada y voltear y decir, espejear, y no, pues no, todos estamos de una u otra forma estamos quebrados por algún lado, ¿no? Entonces ya cada quien decide cómo lo va campechaneando en su vida, ¿no? Pero sí fue una experiencia interesante y que me sirvió mucho también como para pues hacer sensibilizarme más, ¿no? Al respecto de la situación de lo que es el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias y ver la batalla que viven de forma diaria, ¿no? Estas personas, ¿no? Y sobre todo los que acuden y los que andan por fuera, pues hay mucha gente que tiene excesos y son adictos a muchas situaciones, ¿no? Pero sí me simbró, me sirvió, claro que sí me sirvió. Y sobre todo, pues llevarlo a la escritura también fue una parte bien, si no de desahogo, sí de medirle el tiempo, ¿no? A tu termómetro de la existencia, ¿no? Oye, ¿consideras, tal vez esto no es una pregunta tan literaria, Sí. pero pues sí puede llevar a una reflexión, ¿consideras que someternos a ese tipo de experiencias de ver qué tan mal puede estar otro tipo de personas, ya sea en la calle o en la salud? Sí. Es decir, asomarnos a una cuestión que nos lleve a una experiencia cercana a la muerte, ¿crees que sí nos cambiaría el chip desde otra manera y no viviríamos tan banal como a veces vivimos o no? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que de una u otra forma el hecho de espejear otras realidades, pues sí te da sí te da un bagaje, en dices agua, o sea, no aguas, no vayas a caer, no, o sea, no, simplemente darte cuenta, ¿no? De que pues estamos viviendo en un mundo que tiene muy complejo, ¿no? Y por ejemplo, leer la lectura como tal para mí la lectura es importantísima porque te abre el panorama, ¿no? Te hace escuchar leer otras realidades, otros puntos de vista, o sea, esa parte de ejercitar la sensibilidad, afilar la mirada, yo creo que la lectura es muy importante, pero verlo también el día a día, pues, las historias están ahí en la calle, o sea, tú vas de aquí al trabajo y si te pones a observar y afilas la mirada, hay historias que dices, wow, o sea, y aunado vivir pues, allá en la Ciudad de México, pues tan solo puedes hacer una crónica De cómo llegas, ¿no? Incluso, ¿no? Todo el trajín que es llegar. Un trayecto en el metro. Con Sí, eso tienes para decir, cualquier cantidad de personajes, ¿no? exactamente, o sea, realmente las ciudades en general pues, son un territorio fecundo para poder, si te gusta esa cuestión de escribir o de retratar lo que vas observando, pues yo creo que ahí está, o sea, la carnita está ahí, ¿no? Nada más hay que saberla mirar, ser sensible y obviamente eso te hace empatizar con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es importante, me parece que sí te curte esta parte de asomarte a otros universos, Como ¿no? que entiendes que los límites existen, ¿no? También, Claro, para todo, ¿no? para todo exactamente, pero No desde el punto de vista educativo, así como si fuera un programa de gobierno de no tomes, no fumes, no, sino que realmente la realidad te golpea, ¿no? Y cuando te golpea es cuando tomas conciencia. exactamente, sí, o sea, ya cuando caes en alguna situación y dices, puta, pude evitarlo, tal vez sí, o tal vez no, tal vez tenía que vivirlo, ¿no? Y aprender de ello, ¿no? Pero esa parte sí, nada más hay que espejear tantito, o sea, uno dice, ¿de qué escribo, no? ¿Sobre qué escribo?
salta a la calle tantito, Sí, claro. deja los aparatos un rato, deja las redes sociales, ¿sabes? La realidad está en otra parte, ¿no? O sea, está ahí y puedes sacar muchas reflexiones sobre todo y sobre todo sensible, volverte sensible a muchas cosas, que esa parte de ser curioso, ¿no? Que no se te adormezca, ¿no? Estás... Oye, hay otro texto que Sí. no está en los libros, pero Sí. que lo leí meses antes de que me empezaras a comentar del premio Sí. Gonzo. Bueno, no meses, pero tal vez sí como un mes antes, que es una crónica de un vato que trabaja como, no sé si encuestador o va de departamento a Ajá. departamento Sí. tomando información de la banda para, no sé si es del INEGI o para algo del INE. Y está bien interesante porque está escrito desde el hartazgo y desde esa parte, o sea, eso, ¿cómo se te ocurrió ese texto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo surgió esa idea? Porque sí, porque transmite muy bien cómo lo diría alguien que realmente está metido en eso y que pues tiene que traer su gorra, su chaleco, caminar bajo el sol, soportar que malas caras, malos tratos, que no le quieren dar información, que es parte de su chamba y que tiene que cumplir con ciertos registros, no sé, un poquito de ese texto, Paco. Ese texto, si no mal recuerdo, sí lo publicaron ahí en un sitio digital, de ahí de un compa de allá de Ciudad de México. Y sí, pues ahora realmente estuve una temporada ahí trabajando en el INE, justo para las presidenciales, y por la necesidad te hace buscar, ¿no? Ahora Claro. vas. Llegué por ahí y empecé pues, a ver el universo al interior de la institución, ¿no? De la democracia. Y no, pues, no, ¿qué es esto? O sea, una cosa terrible, una experiencia, bueno, a mí en lo personal, dije, no, esta cuestión no, vaya, no, fue muy desgastante y ves el termómetro de la gente, del ciudadano como tal y de las jornadas que son terribles y con el conde que la democracia, no, entonces tengo que escribir sobre eso, lo que me está pasando en el aquí y en el ahora, vale, va. Entonces con el paso de los días empezaba a hacer notas, hasta que dije, no, pues ahora vamos a acomodarlo, ¿no? Vamos a hacer el enjuague y lo vas estructurando y ya cuando dije el texto, pude haber avanzado más, dije, no, ya con eso, vamos a mostrarlo. Y dije, pues vamos, bueno, ahora sí que mandarlo a ver si alguien lo publica, ¿no? Y por ahí recuerdo que ese texto lo mandé por ahí a unos medios ya nacionales y en dos sí les gustó, pero me dijo, ¿sabes qué? Está muy manchada, o sea, no, si nuestra línea editorial, pues como que no. Dije, no, pues bueno, está bien, gracias. O cámbiale o quítale, dije, no, le van a quitar la carnita, o sea, no estoy reporteando, es una vivencia personal. Claro. Y dije, no, y entonces un buen amigo, Héctor Ríos, que tiene un sitio por allá y también es escritor y todo, y, oye, ¿cómo ves el texto? Dice, a ver, échamelo. Lo dije, no, pues vámonos para arriba, dice, está bien, dice, me gustó, fue como un desahogo también, ¿no? De esa parte, pero sí, puedes narrar esa parte también, ¿no? O sea, un tema laboral puede ser incluso motivo para generar un texto, ¿no? Una crónica como tal. Y entonces esa etapa sí la sufrí y todo, pero sí me pude dar cuenta de muchas cuestiones al interior de esta institución que dices, está terrible, ¿no? Ya, lo demás ya es historia, ¿no? O sea, quién ganó y todo, pero cada vez que veo a la gente del INEGI que andan en la calle, los veo y ya me la sé. Pero pues la necesidad, o sea, pues ahí Sí, está, claro. o sea, es complejo, pero por ahí nació ese texto, por ahí de ver esta parte y decir, no, pues no es todo tan bonito como lo pintan, de que los anuncios, ¿no? Los spots de ellos mismos, ¿no? De que el capacitador asistente electoral llega a tu casa sonriendo y la gente, pásale, eso es puro choro, o sea, la realidad es otra cosa, o sea, te metes en situaciones de riesgo por las zonas en las que andas por ahí encuestando. Callejoneando, departamentos que se ven poco extraños. Y a mí me tocó me tocaron varias experiencias por ahí en una Échalas. en situaciones, en una zonas, pues sí, peligrosonas de la Ciudad de México, ya por el metro
4 caminos y pues andar ahí hasta en la noche, entonces, y el instituto te pide cierto porcentaje de cuestiones acá, pero andar a pie en colonias donde no te conocen, donde no eres bienvenido, donde la gente está harta del gobierno, de la situación, es bien complicado, o sea, es bien complicado. Entré en casa por ahí en una casa de seguridad había que sin saber, y no toques ahí, que es, te metes en varias broncas que dices, ay, canijo, todo por intentar hacer tu trabajo y por tu la trabajo, necesidad, ¿no? ¿no? Claro. Exactamente, pero y te das cuenta también el pulso de cómo vive la gente de común, la gente de a pie, ¿no? Entonces, mucho, mucha reticencia, mucho odio hacia cualquier tipo de color del partido, ¿no? Y entonces tú vas por una cosa y acabas hasta paleado, o sea, es como complicado, ¿no? Pero sí fue una experiencia, dije, pues por ahí está, ya sé qué es andar por ahí, ¿no? Ya con eso ya Sí, lo voy a seguir. este fue mi verdadero Y ahí mueres. rol en Ciudad de México. Sí, no, sí, de verdad que... Y aparte también te llevas cosas interesantes, porque también conoces gente muy amable, gente muy inteligente, que no les endulzas la píldora tan fácil, gente que conoce, gente que lee bastante, o sea, hubo un señor por ahí bien interesante que cuando lo conocí, pasé ya, no sé, casi 80 y tantos, 90 años, lucidísimo. Y su casa era una biblioteca, o sea, no, me la pasé ahí toda la tarde con él platicando, se me olvidó todo. Pero vaya, como esas cosas hay cosas buenas, cosas no tan buenas, pero sí te pones mucho en riesgo, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, en todas, pero allá principalmente depende de las colonias, la gente que va a Tepito, por ejemplo, la Morelos, la Guerrero, o que andan en las periferias, pues, no, pues pobres, porque sí se enfrentan a muchas situaciones no tan cordiales, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Bien. Oye, Sí, Paco, sí. ¿cómo va a arrancar tu 2026 o qué proyectos hay en cuanto a las letras, en cuanto quizás un poquito de eso? Porque bueno, tengo también entendido que lamentablemente quizás lo de los premios Gonzo está en pausa, no sé cómo está el tema ahí. Sí, por ahí, bueno, platicando con el capitán en jefe, Juan Manuel Servín, que la verdad es una persona que aprecio mucho, que admiro por toda su trayectoria, pues ahorita está en pausa por cuestiones ahí financieras, por ahí, ¿no? Pero es una editorial independiente que lleva ya 15 años no, 16, o van para 17, remando contra la corriente, pero tienen un catálogo bastante extenso, ¿no? Aparte de los premios, el premio es una parte, ¿no? Pero ellos también publican autores, con sus libros ya como autor y tienen un catálogo, si no mal recuerdo, más de 40 ya títulos, ¿no? Claro. Como tal, está muy interesante y hay muy buen pulso, buenas plumas. Y pues no sé ahí si vaya a haber algún otro premio o hasta ahí quede esa parte, pero sin embargo, pues con lo aprendido y todo eso, voy a seguir escribiendo. Por ahí ya tengo algunas cuestiones que tengo por ahí ya, si no listas, se están trabajando y espero yo creo que enero por ahí ya suelte por ahí otro texto y seguir escribiendo, tratar de ir ejercitando esta parte, ir mejorando, afilando, poco a poco, esto es continuo, o sea, es continuo. De hecho, hace un mes, fui a un concierto por allá y saqué por ahí un texto que lo mandé a un sitio por ahí que está muy bueno. El sitio es pura música, sobre música, rock, hardcore y todo eso. Y mandé un texto y me gustó cómo quedó la crónica. Pero pues ahora sí que compaginando, ¿no? Tu vida con la cuestión de las letras, seguir escribiendo. Tal vez, no lo sé, su librito, ya de mi autoría como tal. Ah, qué chido. Pero ahí estamos amasando poco a poco Sí, va. Sí, Está en la mira, es claro, no. Sí. Ya tú sabrás cuándo lo vas a ir gestando, ¿no? Sí, algo concreto, o sea, ya si algo yo me gusta es algo concreto, ¿sabes qué? Algo concreto. Porque eso está cantinfleando que en la red, no, que yo escribo, que eso. No, claro, sí. Algo concreto, ¿sabes qué? Órale, una editorial independiente o no, te da chance, algún espacio digital, pero ya algo en concreto, ¿sabes qué? Bajo el corset de algo, ¿no? Porque, digo, es lo que
me gusta, o sea, algo que pase por algún ojo de alguien más y diga, no, pues, va, pues sí, está bien, ¿no? Si pasa, ¿no? Órale, va. Entonces esa parte, pues, para mí es muy satisfactoria, pero pues poco a poco es irle ahí dando, tal vez, o tal vez no, quién sabe. Oye, Sí, ya, con esto sí, pues vamos a ir cerrando, Paco. sí, 3 cosas que a ti, porque ajá, no quiero preguntarlo como cliché de, danos los 3 tips para poder escribir bien, ajá, no, pero a ti, Paco Payán, ajá, 3 cosas que a ti sí, te hayan servido, en general, para mejorar tu escritura. sí. Tres cosas, bueno, de inicio lectura, hay que leer, o sea, va de la mano, ¿no? Leer. ¿Qué es lo que quieras? Si te gusta el cuento, pues lee cuentistas, ¿no? Si te gusta la novela, o sea, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te guste? Pero la lectura, ¿no? De lo que te guste, leer, eso es. Y arrastrar la pluma, arrastrar el lápiz, o sea, arrastrar. Y a mí en lo personal sí me ha servido, me sirvió mucho acudir a estos espacios para tallerear tus textos. Esa parte me O sea, da. sí someterlos al escrutinio de algunos otros Sí, que ya tengan también cierta experiencia. sí, claro, esa parte a mí en lo personal sí me sirvió. O Sí sea, sin miedo, ¿no? También porque luego uno dice, no, me lo voy a quedar porque no, pues me van a criticar, me lo van a destruir. sí, sí, Entonces, exactamente. Yo siento, esa parte a mí me sirvió mucho, el hecho de convivir con personajes, amigos, compañeros que tengo por ahí, compas, que de una u otra forma pues ya llevan mucho tiempo en el ajo, ¿no? Y, o sea, y que se dedican de lleno a la escritura, gente que tiene ya una trayectoria, ¿no? Dentro de las letras, pero me ha servido mucho la parte o me sirvió en su momento, de ir a un taller, a ver, para, vas aprendiendo, ¿no? Cómo empezar un texto, cómo le vas dando el feeling, cómo lo vas armando. El espejeo con otros, esa parte retroalimentado. me ha retroalimentado y, ¿sabes? Todos los textos, lo poco que se ha publicado, que me han publicado, también me ha servido mucho el ojo de mi chica. O sea, todo texto siempre se lo paso, pobre, porque digo, "Oye, ¿cómo ves?" ¿No? Y ella tiene otra mirada y me gusta ¿sabes qué? Sí, esto no lo entiendo. O sea, Sí, sí, ya estás delirando ahí. ajá, sí, esto no lo entiendo. O sea, yo siento que ser claro, no estar cantinfleando. Exacto. Sí, porque el lenguaje, yo siento que también la escritura también es algo de seducción. O sea, tienes que seducir a tu hipotético lector, ¿no? Desde que vea la primera frase o el primer párrafo, que se quede contigo, ¿no? En estos tiempos que estamos tan hiperestimulados por todos lados, que alguien tome un libro en sus manos, que se dé el tiempo, que ya es ganancia, y que lea algo que tú escribas y que no abandone la lectura, ya es ganancia, ¿no? Llegar a esa parte, pues tienes que ir mejorando en tu escritura y sobre todo que se queden contigo, porque luego hay textos que dices, paso, empiezas a leer y dices, nada más te quedas así de una Me cuartilla. faltan 100 páginas. No, O me faltan 10 párrafos. no te atrapan, o sea, llevas, no sé, media cuartilla o una cuartilla y dices, su madre. Dices, no, o sea, y ya el texto debería empezar creo que al final, o sea, tienes que, desde la primera frase, el primer párrafo, vaya que seduzca. El lenguaje también es para eso, ¿no? Seducir Claro. con la palabra, vía la palabra, y que se queden contigo y que de una u otra forma, ya lo que pasa después ya no está en tus manos, ¿no? Que si le gusta, que si no le gustó, que si al final Pero que se queden contigo, vinculó. ¿no? O sea, tratar de afilar la mirada, el estilo lo vas puliendo, si se puede decir, y seguir escribiendo, pero tratar de hacer algo claro, concreto, no estar cantinfleando, porque luego lees cosas o podemos leer cosas que están, pareciera que nada más es el ego del que está escribiendo. No, mira, yo te voy a explicar con mi ego, con mi sapiencia. Sí, sí, sí. Que Tú, no sea academicista, ¿no? Que ajá, sea sí, más, y dice más todo como que vivencial. te quieren adoctrinar y dices, o sea, no, a ver, dime concreto, a ver, ¿para dónde vas? No, pues para acá, bueno, pero cuando o esos textos que son muy todos, ¿cómo te diré?
le quieren echar tanta crema a sus tacos que al final dices, no, o sea, con palabras sencillas. Rebuscados, ¿no? Rebuscados, así como para, no, es que yo soy el suave. O sea, tal vez hay gente que le gusta ese tipo de escritura, ¿no? Claro. Y está bien, ¿no? Pero vaya, luego... Sí, pero en tu caso te funciona esa claridad y esa Pues concreción. claro, ¿no? o sea, puedes hablar de los grandes temas Claro, con claro. sencillez, ¿no? Sí, Y claro. hasta ahí, ¿sabes? Seguir escribiendo, o sea, no hay de otra. Va que va. Pues Paco, No. ¿cómo estás, hermano? No, pues Bienvenido gracias a a ti. Jalapa una vez más. Espero Sí. que no sea la última vez que No, platiquemos. al contrario. El año que entra, el próximo diciembre, a ver si nos vemos. No, ya que radicas allá en CDMX, pero mucho éxito, hermano. Y pues, No, gracias ya a ti sabes por que- recibirme aquí en el Sabio Maracopa, que ya la traíamos como atrasada. No, sí, ya casi un año, ¿no? Casi un Que año. se No, metió- vamos a hacerlo así, Pero, sí. pero fíjate, sirvió, güey, porque sirvió para que se pudiera, digamos, terminar de gestar todo esto que Sí, traías, ¿no? Pues estuvo chido. Y que se acerquen o que lleguen a escuchar esta plática, que se acerquen a la lectura como tal, ¿no? Pero si les gustan las cosas acá de alto octanaje, pues ahí con producciones El Salario del Miedo, yo creo Sí. que hay un abanico de posibilidades bien interesantes, de autores bastante potentes, y por ahí se pueden ir si les gusta ese tipo de escritura, ¿no? Oye, ¿tiene en todas las redes o en todas las plataformas el Salario del Miedo? Sí, pues ¿Tiene cuenta o cómo se encuentra la editorial? en Instagram como Producciones El Salario del Miedo, Facebook también, X o Twitter, no sé, creo que también, pero en Instagram es de ley. y ahí están todo el catálogo, y me parece que aquí en Jalapa, te digo, la librería El Desastre, me parece que tiene varios títulos de aquí de la editorial, y dense una ojeada con la editorial y pueden encontrar cosas interesantes que pueden ser de su agrado, y pues por ahí también se van, ¿no? Sí, claro. Y no dejen de consumir editoriales independientes. Y ya están. Banda, muchas gracias, banda, y pues nos estamos viendo. Chao.